Mi nombre es Carlos, y aunque soy un hombre de academia, hay verdades que no se encuentran en los libros, sino en los rincones donde la luz se niega a entrar. He decidido transcribir los archivos de Alicia, una colega dedicada a lo inexplicable, porque el caso de doña Elvia me ha robado el sueño. Todo comenzó en un pueblo de Oaxaca, en una casa que no exhalaba aire, sino el hedor rancio del copal y la ruda marchita. Elvia creció allí, bajo la tutela de una madre que no era solo una mujer, sino un puente hacia lo prohibido. Desde que tengo memoria de los testimonios recogidos, Elvia habitaba un cuerpo que era una contradicción. Joven por fuera, pero con un útero que era una tumba de piedra. La ciencia fue cruel y directa. Le dijeron que nunca conocería el peso de un hijo en sus brazos. Pero el deseo de Elvia no era una ilusión tierna, era una entidad viva que la devoraba. Su madre, la curandera, intentó abrir caminos con hierbas y rezos que hacían que los perros del pueblo aullaran al unísono. Pero el desierto en el vientre de su hija era absoluto. Desesperada, Elvia buscó a aquel brujo, cuya sola mención hacía que los ancianos se persignaran. «No fuerces la cerradura de una puerta que Dios ha soldado», le advirtió el viejo en su cueva llena de huesos de pájaro. «Hay vientres que son sagrados porque están vacíos. Si dejas que algo más siembre en ti, el precio no se pagará con monedas, sino con la esencia de los que amas». Elvia no escuchó. Ella quería ser madre a cualquier costo, incluso si ese costo significaba invitar a la oscuridad a sentarse a su mesa. La tragedia comenzó a materializarse tras la muerte de su madre. La anciana falleció en una noche sin viento, con el rostro congelado en una mueca de espanto absoluto. Elvia quedó sola, y fue entonces cuando la locura, o algo más denso, se instaló en su hogar. Empezó a usar una almohada bajo el vestido. Al principio, el pueblo se burlaba, pero las risas se extinguieron cuando, en una caída accidental en el mercado, la almohada no rodó como tela, sino que se agitó en el suelo. Quienes estaban cerca juraron ver mechones de cabello humano asomando por las costuras y escuchar un gorgoteo sordo, como de algo que intenta respirar bajo el agua. Fue en medio de ese delirio que apareció Norberto. Era un hombre sencillo, pero con una mirada nublada, como si estuviera constantemente bajo un hechizo. Se casaron en la penumbra, y entonces ocurrió lo imposible. A los 55 años, Elvia empezó a crecer. No era un embarazo natural. Su piel se volvió traslúcida, casi azulada, y sus ojos adquirieron un brillo febril que resultaba insoportable mantener. Los rumores de que un hombre alto, una sombra sin rostro que caminaba a 3 metros del suelo, la visitaba cuando Norberto trabajaba, obligaron a la pareja a huir hacia el Estado de México. Allí los recibieron Luis y Norma, mis amigos y antiguos caseros. Norma, con su corazón abierto, intentó cuidar de Elvia, pero pronto descubrió que la casa que habitaban se había convertido en un santuario para lo invisible. Elvia hablaba con las esquinas. Ponía sillas adicionales en cada habitación. «Es para mi ángel», decía con una sonrisa que no llegaba a sus ojos vacíos. Un día, durante una cena que debería haber sido de celebración, Elvia exigió una quinta silla. Luis, intentando romper el hielo con una broma sobre si el ángel prefería vino o agua, selló su destino. Esa noche, tras apagar las luces, Luis escuchó el sonido de la madera astillándose. No fue un movimiento sutil, fue el estruendo de una furia contenida. Al encender la luz, las 5 sillas de la mesa estaban apiladas en una torre imposible, desafiando la gravedad, apuntando hacia el techo como un dedo acusador. El mensaje era claro. El invitado ya no estaba esperando en la puerta. Estaba dentro. El parto de Elvia no fue un nacimiento, fue una ruptura de la realidad. Ocurrió una madrugada en la que el aire se volvió tan pesado que era difícil inhalar.
La partera no llegó a tiempo. Norma tuvo que asistir, y lo que vio la dejó marcada para siempre. El bebé nació en un silencio sepulcral. No lloró, no respiró. Su piel era fría como el mármol. En el rincón de la habitación, Norma vio una columna de oscuridad. Una sombra tan compacta que parecía un agujero negro en el espacio, que extendía un brazo largo y deforme hacia la cama. Justo cuando la sombra tocó la frente de Elvia, el bebé emitió un sonido que no era un llanto, sino un graznido metálico. Estaba vivo, pero ¿a qué precio? La pequeña nunca aceptó alimento. Rechazaba la leche, el agua, la vida misma. Sus ojos, fijos y oscuros, parecían juzgar a todos los que se acercaban. Murió a los pocos días, dejando tras de sí una estela de marchitamiento. Norberto, el esposo, empezó a consumirse simultáneamente. Se le cerró la garganta. No podía tragar. Sentía, según decía entre susurros agónicos, que una mano invisible le apretaba el cuello cada vez que intentaba beber. Murió de inanición y sed, mirando hacia la silla vacía que Elvia mantenía siempre a su lado. Luis y Norma intentaron alejarse, pero la sombra de Elvia era una red que los atrapaba. Una tarde, Norma entró en la casa de Elvia y se encontró con el horror final. No había luz, solo unas velas que ardían con una llama verde esmeralda, proyectando sombras que se movían de forma independiente a los objetos. En la cama, Elvia se retorcía mientras una negrura absoluta, con la forma de un hombre de dimensiones imposibles, se cernía sobre ella. «Ella es mía», rugió una voz que no salió de una garganta, sino del aire mismo, vibrando en los huesos de Norma. Elvia confesó entonces la verdad. El ángel no era un enviado del cielo, sino el cobrador de la cueva de Don Melchor. El pacto incluía una fecha de vencimiento escrita con sangre, el 12 de junio de 2020. Hasta el último de sus días, Elvia vivió en una casa donde la ouija se convirtió en su único lenguaje. Alicia y yo presenciamos el intento de destruir esa tabla. La quemamos hasta las cenizas, solo para encontrarla al día siguiente, fría y perfecta, sobre la mesa del comedor de la casa vacía. Doña Elvia murió el día prometido, en un hospital psiquiátrico, gritando que el niño de cabello de almohada finalmente venía a buscarla. La muerte de la bebé y de Norberto no trajo el silencio. Trajo una vibración constante que se instalaba en la base del cráneo de cualquiera que cruzara el umbral de esa casa. Luis y Norma, mis amigos, se convirtieron en prisioneros de una lealtad que los estaba devorando. Aunque el sentido común dictaba huir, algo en el ambiente los retenía, una especie de magnetismo mórbido que emanaba de Elvia. Ella ya no era la mujer que conocieron. Su piel se había vuelto cetrina y sus dedos, largos y amarillentos, siempre estaban acariciando los bordes de aquella tabla de madera que nunca se guardaba. La casa empezó a transformarse físicamente. El moho no crecía en las paredes por la humedad, sino siguiendo patrones geométricos que recordaban a lenguajes olvidados. Norma me contó que las noches se volvieron una procesión de sonidos inexplicables. No eran simples crujidos. Era el sonido de alguien arrastrando algo pesado, algo de carne y hueso, por el pasillo central exactamente a las 3 de la mañana. Una noche, Luis se armó de valor y salió de su habitación con una linterna. Al iluminar el pasillo, vio que todas las puertas de las habitaciones estaban abiertas de par en par. Y al fondo, frente a la puerta cerrada de Elvia, la quinta silla estaba suspendida en el aire, girando lentamente sobre su propio eje. «Elvia, abre la puerta», gritó Luis con la voz quebrada por el terror. No hubo respuesta humana. En su lugar, un coro de risas infantiles, secas y carentes de alegría, brotó de detrás de la madera. Luis sintió que la temperatura descendía hasta que su aliento se volvió una nube blanca. Cuando intentó tocar el pomo de la puerta, éste estaba al rojo vivo, quemándole la palma de la mano.
Retrocedió tropezando, y al mirar hacia abajo, vio que sus propios pies no proyectaban sombra, como si la oscuridad del pasillo hubiera decidido reclamar su reflejo. La convivencia se volvió un descenso al infierno. Elvia dejó de comer alimentos sólidos. Se pasaba el día sentada frente a la tabla Ouija, con el puntero moviéndose con una velocidad frenética, casi violenta. Norma intentaba llevarle caldo, pero Elvia solo señalaba hacia el rincón más oscuro de la sala y susurraba: «Él dice que hoy no tengo permiso de tragar. Él tiene hambre, no yo». Él ya no era un ángel. Era una presencia física, una masa de aire frío y denso que se sentía como una presión en el pecho cada vez que alguien entraba a la habitación. Un viernes de noviembre, el horror alcanzó su punto de ruptura. Norma encontró a Elvia en la cocina, pero no estaba cocinando. Estaba de pie frente a la pared, golpeando su frente rítmicamente contra los azulejos mientras sostenía un cuchillo de carnicero en la mano derecha. Lo que horrorizó a Norma no fue la sangre que ya manchaba la pared, sino que Elvia no estaba sola. Detrás de ella, una figura que duplicaba su altura, compuesta por una negrura tan absoluta que parecía un agujero en la realidad, la envolvía con unos brazos que terminaban en dedos de una longitud imposible. Esa cosa estaba lamiendo la sangre que escurría por la nuca de Elvia con una lengua bífida y traslúcida. Norma no pudo gritar. El aire se le escapó de los pulmones. La sombra giró lo que debería haber sido una cabeza, pero que era solo un vacío sin rostro, hacia ella. En ese momento, Norma escuchó en su mente la voz de su propia madre fallecida, pero distorsionada como si hablara a través de una tina llena de agua. «Déjala, hija. Ella ya no está aquí. Solo queda la cáscara». Elvia se detuvo, dejó caer el cuchillo y se giró hacia Norma con una expresión de paz que resultaba más aterradora que cualquier grito de dolor. «Ya me dio la fecha, Norma», dijo con una voz que sonaba a 1000 voces hablando al mismo tiempo. «El 12 de junio. Ese día, mi ángel me llevará a conocer al hijo que realmente me dio, el que está hecho de cabello y ceniza». A partir de ese día, Luis y Norma empezaron a sufrir manifestaciones en su propia casa. Despertaban con marcas de garras en los muslos. El agua de las tuberías salía negra y con olor a hierro. Pero lo peor eran los sueños. Ambos soñaban con el pueblo de Oaxaca, con la cueva de Don Melchor, y veían a Elvia de rodillas, entregando un bulto envuelto en trapos a algo que emergía de la tierra. El bulto lloraba con la voz de Norberto. Luis decidió que debían destruir la fuente del vínculo, la tabla. Aprovechando que Elvia había caído en un estado catatónico, tomó la ouija y la llevó al patio trasero. La roció con gasolina y le prendió fuego. El humo que desprendió no era gris, sino de un verde bilioso que hacía que los pájaros que volaban cerca cayeran muertos al instante. La madera se retorció como si sintiera dolor, emitiendo un chillido agudo que hizo sangrar los oídos de Luis. Cuando solo quedaron cenizas, él sintió un alivio momentáneo. Ese alivio duró exactamente 10 minutos. Al entrar de nuevo a la sala para verificar cómo seguía Elvia, la encontró sentada en su silla habitual. Sobre sus rodillas, la tabla Ouija descansaba perfecta, fría y sin un solo rasguño. El puntero se movió solo hacia las letras. «No puedes quemar un pacto». Elvia levantó la vista y sus ojos habían desaparecido. En su lugar, solo había 2 cuencas llenas de la misma oscuridad que la sombra que la acechaba. «Él dice que por tu atrevimiento, Luis, el precio ha subido», susurró ella. «Ahora no solo me quiere a mí». Esa noche, Luis empezó a sentir que su garganta se cerraba, igual que le pasó a Norberto. El hambre era atroz, pero el acto de tragar se convirtió en una tortura de 1000 agujas. La sombra había saltado de una víctima a otra, y el reloj
hacia el 12 de junio, había comenzado su cuenta regresiva final. El aire en la privada se volvió irrespirable a medida que se acercaba el solsticio de junio. No era solo el calor, era una presión estática que hacía que el vello de los brazos se erizara y que los relojes de pared se detuvieran a la misma hora, las 3:33. Luis se estaba convirtiendo en un espectro de sí mismo. Su mandíbula, antes firme, ahora colgaba de un rostro cadavérico, incapaz de dejar pasar siquiera un sorbo de agua. Norma, desesperada, intentaba alimentarlo con una sonda, pero el plástico se derretía o se anudaba solo dentro de su garganta, como si sus propias entrañas rechazaran cualquier rastro de vida. «Está aquí, Norma», balbuceaba Luis en sus breves momentos de lucidez. «Lo veo en el reflejo de tus ojos. Está sentado en el borde de nuestra cama, esperando a que me duerma para respirar por mí». Elvia, por el contrario, parecía haber recuperado una vitalidad grotesca. Caminaba por la casa con una agilidad que no correspondía a su edad, riendo sin motivo y preparando la habitación de la bebé que nunca fue. Había llenado la cuna con tierra negra, traída de quién sabe dónde, y con los mechones de cabello que ella misma se arrancaba a jirones. La casa olía a tumba abierta y a ozono. El 12 de junio de 2020 amaneció con un cielo de color violeta, un hematoma gigante sobre el Estado de México. La pandemia mantenía al mundo encerrado, pero en esa privada, el encierro era con una entidad que no conocía fronteras. A las 6 de la tarde, Elvia tuvo el episodio final. Salió a la calle de la privada, descalza, con el vestido manchado de la tierra de la cuna. Reía con una voz que no era suya, una polifonía de gritos y susurros que hacía que los vecinos cerraran sus cortinas con las manos temblorosas. «¡Ya viene el padre!», gritaba Elvia mirando al cielo. «¡Ya viene por su semilla!». Cuando la ambulancia llegó para internarla por su brote psicótico, el personal médico tuvo que usar sedantes que habrían dormido a un animal de carga. Pero ella seguía forcejeando, con una fuerza inhumana, mirando fijamente a un punto vacío detrás de los paramédicos. Mientras se la llevaban, Norma entró en la casa de Elvia por última vez. Quería encontrar algo, una pista, la bendita tabla, cualquier cosa para salvar a Luis. La encontró en el sótano. No había luz, pero la tabla Ouija brillaba con una fosforescencia propia. El puntero no se movía de letra en letra. Giraba como una sierra circular sobre la madera, echando chispas. Alrededor de la tabla, las 5 sillas de la cena estaban colocadas en un círculo perfecto. En el centro del círculo, sobre la tabla, descansaba el bulto de la almohada de Oaxaca, el saco de piel seca y cabello. Norma vio con horror cómo el bulto empezaba a latir, un latido pesado, lento, húmedo. De las sombras de las esquinas, la negrura empezó a coagularse. No era una sombra proyectada, era una materia física que se arrastraba por el suelo como brea caliente. La figura monstruosa que Norma había visto antes emergió del techo, bajando con las extremidades invertidas hasta quedar frente a ella. El rostro de la sombra se abrió, revelando no una boca, sino un abismo de dientes finos y miles de ojos que parpadeaban al unísono. «El contrato se firma con el último aliento», rugió la entidad, y el sonido hizo que los espejos de la casa estallaran simultáneamente. Norma huyó de la casa justo cuando las paredes empezaron a supurar un líquido negro. Corrió hacia su hogar, pero al llegar a su habitación, encontró a Luis de pie frente a la ventana. Estaba rígido. Cuando él se giró, Norma soltó un alarido que se escuchó en toda la cuadra. Luis ya no tenía ojos. Sus cuencas estaban llenas de la misma tierra negra de la cuna de Elvia. De su boca abierta empezó a salir una procesión de moscas grandes y pesadas. «¿Ya se pagó?», dijo Luis, o lo que quedaba de él, antes de desplomarse como un saco de huesos vacíos. En ese mismo instante, en el hospital psiquiátrico,
El monitor de Elvia se puso en línea recta. Los médicos informaron que murió de un paro respiratorio súbito a las 2:00 de la noche exacta. Pero los enfermeros que estaban de guardia contaron una versión distinta. Dijeron que antes de morir, Elvia se levantó de la cama, miró hacia la esquina superior del cuarto y extendió los brazos con una sonrisa de absoluta adoración. Dijeron que una mancha de sombra bajó del techo y la envolvió por completo, y que cuando la sombra se disipó, la cama estaba vacía de vida, y el cuerpo de Elvia parecía haber sido succionado desde adentro, quedando solo una piel seca y arrugada. Días después, durante la limpieza de la casa abandonada, los trabajadores encontraron la tabla Ouija bajo la cama de Elvia. Alicia, la investigadora, la tomó bajo su custodia. Intentamos destruirla de nuevo, esta vez con fuego sagrado y ácidos industriales. La redujimos a polvo fino y lo esparcimos en un río a kilómetros de distancia. A la mañana siguiente, cuando Alicia abrió el archivo del caso en su oficina, la tabla estaba allí. Reposaba sobre su escritorio, fría, pesada, con el puntero marcando las letras. Hola, Carlos. Desde entonces, no he vuelto a dormir sin una luz encendida. A veces, cuando el silencio es demasiado profundo, escucho el arrastrar de una silla en mi propio comedor. Sé que el portal que Elvia abrió en Oaxaca no se cerró con su muerte. Ella consiguió lo que quería. Ahora es la madre de una oscuridad que no deja de crecer, y todos nosotros, los que conocemos su historia, somos los hijos que esa sombra ha venido a reclamar.